Diplomado CETESIC, una formación completa en trastornos de ansiedad. El ataque de pánico, les decía, es una situación puntual en que la persona empieza a sentir una gran activación fisiológica. Esto obviamente tiene su ritmo exacerbado, pero un poco como decía la compañera, y le amplío, puede suceder en cualquier momento en una situación X que a la persona la altere, puede pasar por un pensamiento, puede pasar por una sensación rara en el cuerpo que eso me genera pánico. Desde el DSM-5-TR, el ataque de pánico quedó fuera de los diagnósticos, queda como una categoría suelta. ¿Está bien? Hoy por hoy se considera que un ataque de pánico lo puede tener cualquier persona bajo ciertas circunstancias. Entonces quedó como una categoría más general, no asociada a ningún diagnóstico. ¿Se entiende? Quedó como, a ver, por ejemplo, en las fobias. Si yo le tengo muchísimo miedo a los perros, voy caminando y un perro viene corriendo y me salta para saludarme por ahí, pero saben que para un fóbico eso es como el horror, esa persona en ese momento puede experimentar una especie de ataque de pánico. En una persona con fobia social, si está dando una clase y de golpe siente que se equivocó o algún alumno le dijo, no, profesor, no es así, la persona en ese momento empieza a hiperventilar y siente que está en un ataque de pánico. Si vos estás en un lugar y ves un asalto, te asustas mucho y puedes tener un ataque de pánico. Si vos estás en la calle y te das cuenta de que te robaron el celular, podés tener un ataque. ¿Saben por qué se los marco? Porque la agorafobia terminó siendo prácticamente una definición de una sumatoria de varias fobias. Yo tuve una discusión hace muchos años, yo soy perito de la Poder Judicial, y hace muchos años evalué un paciente para la pericia, puse el informe, y el psiquiatra que me impugnó la pericia, obviamente tenía 120 años, psiquiatra consultor del Poder Judicial, que era, creo que fue uno de los fundadores del Poder Judicial, y me dijo claro, tipo manejaba una nomenclatura del año del Jopo, y me dice, es imposible, pero el tipo este que yo evalué, pobre, tuvo un accidente y no pudo salir del camión, salió como pudo, entonces le quedó una cosa de terror que no podía estar en lugares cerrados, pero tampoco podía estar en lugares abiertos, no podía estar en ningún lado, eso se llama agorafobia. Y el tipo este me refuta y me dice, la licenciada incurre en un error, porque hablan así los abogados, ¿vieron? Los abogados o los psiquiatras del Poder Judicial. Es imposible tener agorafobia y claustrofobia al mismo tiempo. Una anula a la otra. No sé qué leyó este hombre o de dónde, qué película se vio, pero claro, él decía que la agorafobia era el miedo a los espacios abiertos, que era como una definición del año 60 más o menos. Y la claustrofobia es miedo a los lugares cerrados. La agorafobia tuvo muchos cambios de definición. La que hoy se maneja ya hace mucho y la que más sigue teniendo evidencia es esta. La persona le tiene temor a lugares donde no puede escapar o percibe que no puede escapar y no disponga de ayuda. Así esté en un lugar abierto, en un lugar cerrado, en su casa, en un kiosco, en un estadio, o sea, donde no puede escapar. Por eso los agorafóbicos evitan un montón de lugares, evitan muchísimos. Evitan salir de su casa, pero en su casa no pueden estar solos. Así que ese médico, por supuesto que le tiré con todo y aparte después le puse toda la bibliografía actualizada y se tuvo que callar la boca, ¿no? Pero esto para que no se queden con la idea de que la agorafobia es el miedo a los espacios abiertos, pero eso no es así. Podría ser una parte. De hecho, si el espacio abierto a la persona le da la percepción de que se puede ir, no le da ansiedad. Ahora, un estadio con gente, pues sí, bueno, es un espacio abierto y podés irte, sí, pero para la persona, la visión de las personas implica que le van a impedir la salida. Y se empieza a faltar el aire. Sí, pero si tengo el aire libre. Sí, pero si yo me quiero escapar, tengo que hacer así con la gente, no te hacen este gesto. Bueno, sí. Y en un ascensor, pues estás vos solo, no pasa nada, el aire te suena. Sí, pero si yo me quiero escapar y el ascensor se traba, yo no puedo salir. ¿Está? Entonces, la diferencia entre una agorafobia y una claustrofobia sería que la claustrofobia solamente se le da en ese lado, no tiene otras. Por eso se llama fobia específica. Pero si tiene claustrofobia, miedo a quedarse encerrado, ni loco salgo a un estadio, no salgo a la calle, no me subo a un ascensor, eso es agorafobia. O sea, incluye todo, ¿se entiende? Bien. Los agorafóbicos son un tema, porque a veces no van a tu consultorio. Hoy con lo online andan divinos, pero la realidad es que el paciente a la larga tiene que salir.
Y ahí es donde uno hace un buen análisis funcional y una buena evaluación para ver en qué le afecta la agorafobia a esta persona, porque no todo el mundo tiene lo mismo en la agorafobia, ¿eh? Hay pacientes que se manejan re bien con algunas cosas y ni locos se manejan con otras. Y antes sí y ahora no. Paciente que antes iba al cine, le encantaba ir al cine, ahora dice, no, ahora me bajo las películas en casa. ¿Por qué? Porque en el cine tiene la idea de que si llegara a pasar algo en el cine, yo tengo que sentarme al lado de la puerta. Esto es una cosa que hacen mucho los pacientes agorafóbicos. Y están toda la película pensando, si pasa algo, ¿dónde están las salidas, no? Con lo cual tampoco disfrutan del cine. Ahora, estas son los síntomas y las sensaciones durante la crisis de pánico. Esto es un ataque de pánico. Como dice el DSM, que yo estoy un poco en desacuerdo con alguna cosita del DSM, hay 13 criterios en el DSM, no se han variado en los últimos, les diría, 25 años, son los mismos síntomas. El DSM es un diagnóstico estadístico. ¿Qué significa? Que los que ustedes ven como criterios son los que son la media y la moda, o sea, dentro de la campanita de Gauss, lo que está en el medio. Esto es, la gente que hace el DSM, que son la mayoría psiquiatras, reportan ahí sus pacientes con ciertos síntomas y ganan los síntomas que están más frecuentes, ¿no? La persona a partir de ahí queda con una preocupación extrema de tener un ataque de pánico y cuidándose de los ataques de pánico. La agorafobia se considera que es una de las salidas que tiene el trastorno de pánico. Es como si uno dijera, para cuidarme de no tener ataque de pánico, se me pasó en la calle, decido no salir. Y ahí empezaríamos a conformar un diagnóstico de agorafobia. Por eso, en general, la agorafobia y el pánico las damos juntas, porque es como las dos caras de la misma moneda. Esto no está en los libros, pero esto se los digo yo por experiencia clínica. La persona que padece ataques de pánico, y es parte de la reestructuración cognitiva que también le vamos a hacer en la psicoeducación, tiene la evidencia empírica de que su sistema funciona bien. Es como una paradoja. O sea, si vos podés tener un ataque de pánico, quiere decir que tu sistema, tanto de alarma como tu biorritmo, funciona correctamente. ¿Está? Es como al revés. Los panicosos creen que les pasa algo grave y que el cuerpo medio que se descontroló. El cuerpo tiene un disparo adrenérgico, entre otras cosas, por una señal de alarma. Pero justamente en un cuerpo que funciona bien, esto debería pasar en una situación de alarma.